Pues vamos a continuar con la palabra de Dios. Hoy es el tema número 6 de la serie Fe y Orden, el tema número 6, y hoy vamos a hablar acerca de las decisiones. En mensajes anteriores hablamos sobre la importancia de tener control sobre lo que pensamos, sobre el equilibrio en nuestras emociones, y un aspecto importante también en la vida cristiana para crecer espiritualmente es las decisiones que continuamente estamos tomando. ¿Hacia dónde se están inclinando nuestras elecciones? Sobre esto quiero leer Santiago 4:17. Santiago 4:17. Acompáñenme ahí rápidamente. El tema, el nombre del mensaje de esta mañana es Buenas intenciones, pero malas decisiones. Yo pregunto, ¿cuántos aquí son personas de buenas intenciones? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Sí, todos tenemos buenas intenciones. Pero nuestras buenas intenciones pueden producir muchas veces malas decisiones. Y es lo que estaremos hablando en esta mañana. Entonces yo le invito a que ponga atención. ¿Lo tiene Santiago 4:17? Léalo conmigo, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué resulta? Le es pecado. Hay muchas cosas que sabemos que debemos hacer. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos comportarnos? Por ejemplo, ahora que hablamos sobre las emociones y hablamos sobre los pensamientos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hablamos sobre aprovechar el tiempo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer con respecto a nuestro tiempo y hemos aprendido sobre esto. Entonces, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora déjeme hablarle algo importante acerca de las intenciones. Intención, ¿qué es? ¿Cómo se define la intención del hombre? Intención es lo que una persona piensa o es algo que se propone hacer. Se definen como las ideas que se están queriendo perseguir. También es el intento de querer hacer algo. Escuche, de querer hacer algo. En cambio, la voluntad es la aptitud o capacidad para tomar la decisión, para hacer algo. Y el hacer algo implica ordenar nuestra propia conducta. En otras palabras, mi comportamiento será determinado por mis decisiones. Hay una gran diferencia entre tener la intención de cambiar y tomar la decisión de hacerlo. Muchas personas, aún dentro de la iglesia, muchos cristianos tienen buenas intenciones de ser mejores, de cambiar hábitos, de cambiar comportamientos, pero no pueden y se ven frustrados porque no tienen la determinación ni realmente han tomado la decisión de hacer las cosas. Muchas personas tienen buenas intenciones de hacer algo. Elaboran un plan, establecen un método, organizan una estrategia, pero por muy buenos que sean tus planes y tus intenciones, eso no va a producir ningún resultado. Y esto es el fruto de una vida malograda dentro de muchos cristianos, que piensan que con solamente desear o solamente querer hacer, lo van a lograr, y no sucede así. La vida cristiana implica determinación, implica decisión, implica negarnos a nosotros mismos para poder avanzar espiritualmente. Tener la intención de hacer algo es solamente establecer un plan. Es lo que hacemos. La obediencia a Dios, la santidad a Dios, la consagración a Dios, es más que tener buenas intenciones de querer hacer bien las cosas. Uno debe tomar la decisión. ¿Y qué implica tomar una decisión? Que debes disciplinarte, que debes ser ordenado, que debes perseverar para poder conducirte a un resultado. Sea un resultado hablando físicamente, emocional o espiritual. Y la mayoría de las veces nos mantenemos rezagados sencillamente porque no estamos decidiendo correctamente.
Hebreos 11, a partir del versículo 4, describe una gran cantidad de hombres y mujeres que vivieron por fe. Esto lo hemos leído. Pero su fe no fue acompañada de la negligencia. Su fe no fue acompañada de buenas intenciones solamente, de querer hacer la voluntad de Dios, sino que su fe fue acompañada de una determinación. Ellos decidieron obedecer a Dios, decidieron hacer algo, decidieron establecer los cambios que fueran necesarios para ajustar sus deseos, sus motivaciones a la voluntad de Dios. Y vemos aquí en Hebreos 11 cómo cada uno se presenta de esta manera. Por ejemplo, rápidamente leo, por la fe Abel, ¿qué hizo? Ofreció excelente sacrificio. Eso implica una decisión. Por la fe Enoc, no dice, tuvo buenas intenciones de agradar a Dios. No dice eso. Dice, por la fe Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, ¿qué hizo? Tuvo buenas intenciones de preparar el arca. No dice eso. Dice, por la fe Noé tomó la decisión de preparar el arca. Por la fe Abraham obedeció y salió. Escuche eso es decisión. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, creyó a Dios. Y así nos menciona a Jacob, a Isaac, a José, a Moisés. Posteriormente también continúa diciendo que por la fe cayeron los muros de Jericó. Eso implicó obediencia, que los muros cayeran. Se les pidió que dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad. Eso es decisión. No solamente buenas intenciones. No dijeron, ay, cuánto deseamos que se caigan los muros de Jericó. Dios demandó su obediencia. ¿Y qué hicieron ellos? Avanzaron, rodearon la ciudad, dieron vueltas. Y habla de Rahab, habla también de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y cada uno, si usted lo lee detenidamente, todos estos hombres y estas mujeres vivieron por fe, ciertamente. Eso es indudable. Pero también ellos debieron establecer orden en su manera de pensar, equilibrio en sus emociones y claridad en sus decisiones para poder correr la carrera de la fe. Lo hicieron. Por ejemplo, yo puedo bosquejar un plan para perder peso y puedo leer libros sobre el tema y puedo meterme a YouTube y a ver a muchos nutriólogos acerca del tema, escuchar especialistas, pero ¿sabe? Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiarme. Eso solamente es tener la intención de que una persona baje de peso. Cuando realmente empezamos a comer de manera saludable, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando. Estamos tomando la decisión. Inscribirme en un gimnasio es solamente una buena intención para mejorar mi forma física. ¿Cuántos no se han inscrito? ¿Y qué sucede? A la semana abandonan el gimnasio. Entonces, el inscribirme es solamente la intención. Hay buenas intenciones en muchos de querer mejorar su condición física. Sin embargo, eso no es suficiente para realmente iniciar un cambio. Tengo que entrenar para obtener resultados. Tengo que ser constante, tengo que perseverar, tengo que disciplinarme en muchas cosas. Pero lamentablemente muchos cristianos son solo de buenas intenciones. Las buenas intenciones no es una forma fácil para bajar de peso o para cambiar nuestra vida. Esos kilos de más no se van a quitar con oración, ¿verdad? Hay que aplicar disciplina. Eso requiere disciplina en la ingesta de calorías. Comer menos y movernos más. Pero no, queremos comer más y movernos menos. Y es contraproducente. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado la libertad de elegir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, es fácil tener buenas intenciones. Todos las tenemos.
Y es más, podemos convencernos a nosotros mismos de que estamos progresando y de que estamos haciendo bien las cosas a nuestra manera. Las intenciones te harán sentir que estás yendo bien y que estás haciendo las cosas, pero en realidad solamente te estás preparando para hacer algo. No lo estás haciendo aún, porque no solo se trata de planear, no solo se trata de idear, de suponer, de imaginar. Hablando sobre la iglesia, no se trata solamente de venir a la iglesia. Eso es una buena intención. La gente dice, quiero ir a la iglesia, quiero estar en tu congregación. Pero no se trata solamente de desear venir a la iglesia. Debe tomarse la decisión de ser parte de la iglesia, congregándose, orando, estudiando la Biblia, sirviendo, ofrendando, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos actuar. No es suficiente decir, ya casi leo la Biblia, o ya casi soy cristiano, o ya casi dejo de mentir, o ya casi dejo de fumar, o ya casi dejo de mentir o de hacer esto, lo otro. Debemos ejecutar la acción. Como decía ahorita Germán, debemos tomar la decisión de apartarnos del pecado. La gente dice, es que no me gusta hacer esto que hago. Pues no lo hagas. No lo hagas, aléjate, apártate. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón. Ya vimos lo que es el alma, ya vimos lo que es la mente, que implica las emociones y los pensamientos. Ahora Jesús dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. El término corazón se usa como el centro de la voluntad del ser humano. Tu corazón es lo que va a impulsar tus preferencias, tus inclinaciones. Y cuando queremos que algo sea ordenado, necesitamos esforzarnos para que se hagan las cosas. La gente tiene buenas intenciones de amar a Dios. Sin embargo, esto no es suficiente. Para lograr amar a Dios, requiere que tú te disciplines, requiere que tú seas paciente, que seas perseverante, que estés dispuesto a tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirlo. Debes negarte a ti mismo, debes abandonar pensamientos que no edifican, debes equilibrar emociones que te harán de doble ánimo y debes tomar decisiones, por pequeñas que sean, que honren a Dios, que glorifiquen a Dios. El hombre fue creado con esa libertad para decidir entre lo bueno y lo malo. Dios no va a decidir por ti. Entendamos esto. Dios no va a decidir por ti. Él no lo hizo con Adán y Eva. Él nos ha dado esa libertad. Aunque de antemano Dios ya conoce la disposición que hay en nuestros corazones. Por eso debemos apegarnos constantemente a la palabra de Dios. Para elegir correctamente, para elegir no en base a lo que sentimos y en base a lo que Dios quiere, a lo que Dios demanda de nosotros. Un gran porcentaje de nuestras decisiones son producto de la autocomplacencia. Decidimos para complacernos, para satisfacer nuestro ego, para sentirnos bien con nosotros mismos. Es la actitud que dice, yo soy el único que importa, todo gira alrededor de mí. Y eso es una realidad en el ser humano. Nuestros pensamientos y emociones desordenados formarán sentimientos de autosatisfacción. Por ejemplo, cuando decidimos vestirnos para llamar la atención de los demás, en lugar de buscar honrar a Dios a través de nuestra manera de vestir. Cuando decidimos, por ejemplo, publicar un video o una foto en redes sociales para tener muchos likes y de esta manera podemos sentir que le importamos a los demás. O también cuando decidimos hablar mal de alguien para desacreditarlo y acreditarnos a nosotros mismos. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos son movidas por sentimientos de autogratificación, de autosatisfacción. Las estadísticas muestran que en promedio una persona, escuche esto por favor, toma entre 1,500 y 2,000 decisiones conscientes cada día. Esto representa solamente el 1% de todas las decisiones inconscientes que toma el ser humano, que son aproximadamente 30,000 al día. ¿Qué hace con tanto? Y esto habla desde decisiones sencillas como lavarnos las manos, lavarnos los dientes, escoger el color de zapatos, la camisa que vamos a usar,
el medio de transporte con el que nos vamos a mover, decidir qué vamos a preparar en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, etcétera, ¿no? ¿Qué película queremos ver? ¿A qué horas vamos a levantarnos? Por ejemplo, en este momento yo tomé aquí como 50 decisiones, entre que si pongo este pie derecho así, que si la mano aquí, que si esto, que si la botella en el lado izquierdo, derecho, que si la dejo con la tapadera, que si le quito la tapadera. Y pasaron muchas decisiones en cuestión de minutos, que a veces no somos conscientes. Y también dentro de esas decisiones que tomamos cada día están las decisiones que también son muy trascendentales, como saber qué carrera queremos estudiar, con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, cuántos hijos quieres tener, cómo te vas a ganar la vida, entre muchas, muchas otras cosas. Entonces, evalúe esto. Cerca de 2,000 decisiones al día conscientes. ¿Y hacia dónde están orientadas esas decisiones que hacemos continuamente? ¿Son buenas decisiones o malas decisiones? Eso es lo que determina quiénes somos en nuestro corazón. Los neurólogos han descubierto que cuando las emociones y los sentimientos están afectados, perdemos la capacidad para tomar buenas decisiones. Y agregue esto, la influencia del pecado sobre el corazón humano. Eso significa que nos va a ser muy difícil saber qué cosas debemos evitar. Por eso a veces la gente elige mal. No sabe reconocer entre algo que es saludable, algo que es perjudicial, entre algo que es bueno y algo que es malo, porque sus emociones y sus pensamientos están desordenados. Ya esto fue lo que vimos en semanas anteriores. Si lo que deseamos es tomar decisiones correctas, debemos permitir que la palabra de Dios sea la fuente de sabiduría, que nos provea la dirección cada vez que estemos frente a un dilema o ante una necesidad, para que podamos tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice: confía en el Señor de todo tu corazón, es decir, con todos tus deseos, con toda tu voluntad. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí prudencia entra en los pensamientos, es decir, lo que nosotros pensamos y lo que sentimos, hablando sobre las emociones. No te apoyes sobre tu propia prudencia, sobre lo que tú piensas o sientes. Al contrario, dice Proverbios: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este reconócelo implica la decisión de someternos a Dios, de hacer la voluntad del Señor. El Salmo 25, verso 4 al 5 nos dice: Señor, dame a conocer tus caminos. Y luego dice: enséñame a seguir tus sendas. ¿Qué implica ser enseñables? Implica la decisión también de ser receptivos, de ser humildes, de ser dóciles, de ser moldeables. Enséñame a seguir tus sendas. Y muchos tienen la intención de conocer a Dios, pero no son sencillos, ni humildes, ni dóciles para ser enseñados. Luego dice el salmista: todo el día espero en ti. Enséñame, versículo 5, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. Vea lo que el salmista dice: Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas, enséñame a caminar en tu verdad. El salmista está diciendo: estoy dispuesto, Señor. Tomaré la decisión de aprender de ti. Enséñame. El cristiano debe equilibrar sus deseos, sus anhelos, sus sentimientos, sus impulsos, sus pensamientos, sus emociones, que son afectadas por el pecado y que inducen nuestra voluntad hacia el curso de una acción. Y por naturaleza, todo esto, deseos, anhelos, sentimientos, impulsos, pensamientos y emociones, por naturaleza tienden a ser desordenados, desequilibrados, por causa de la influencia del pecado. En 1952, vea, así se lo voy a ilustrar de esta manera. En 1952, un economista llamado Hawking Stern, él describió un fenómeno que él llamó las compras por impulso de sugestión.
compras por impulso de sugestión. Esto sucede o esto se desencadena cuando un comprador observa a través del sentido de la vista, observa un producto por primera vez y visualiza la necesidad de adquirirlo para sentirse bien consigo mismo. En otras palabras, los consumidores o los compradores ocasionalmente o la mayoría de las veces compran productos no porque los quieran ni porque los necesiten, sino por la forma en cómo les son presentados. Esto se llama también una acción que es inducida, que te hace sentir la necesidad y la urgencia de comprar o adquirir algo para tú encontrar plenitud o satisfacción o sentirte bien. Por ejemplo, los artículos que están colocados al nivel de los ojos en los supermercados, al nivel de los ojos de la vista, de este sentido, tienden a comprarse más que aquellos que están colocados cerca del suelo. Y eso es una estrategia, porque están apelando a tus sentidos, al sentido de la vista en este caso. Por esa razón, tú vas a encontrar las marcas más caras de cualquier producto en los lugares que son más fáciles de alcanzar a través de la vista. En los anaqueles de las tiendas es lo que tú vas a observar. Y los que dejan menores ganancias van a estar en lugares que son más difíciles de poder alcanzar. Los productos que son más baratos siempre se van a colocar en los lugares más difíciles de alcanzar. Por ejemplo, el área de abarrotes, ¿dónde está normalmente? Hasta el fondo. La panadería está hasta el fondo. El área de electrónica, ¿en qué lugar se encuentra? Luego, ahí está a la mano, ¿no? Es estrategia, porque están apelando a tus sentidos, es lo que está diciendo este economista, es un impulso por sugestión, es decir, es una acción que está inducida, están estimulando tus sentidos para forzar una decisión en ti. Por ejemplo, vea, el 45% de la venta de Coca-Cola proviene específicamente de los anaqueles que están colocados al principio de los pasillos. Para que usted se dé una idea de la manera en cómo nuestras acciones son inducidas. Pero ¿sabe qué es el asunto? Que nosotros pensamos que tenemos el control, pero no es así. Nos están induciendo, están manipulando de esta manera nuestros sentidos, haciéndonos o convenciéndonos de algo que muchas veces no deseamos, pero que nos mueven a sentir la necesidad de tenerlo. Entre más accesible sea un producto o un servicio, mayores probabilidades es de que tú quieras consumirlo, que tú quieras probarlo. ¿Por qué las personas van al Oxxo? De antemano sabemos que es más elevado el costo que una tiendita. Pero las personas van al Oxxo porque encuentran una sucursal en cada esquina. ¿Te das cuenta cómo se facilita esa decisión? Y muchas de nuestras elecciones diarias son moldeadas no por decisiones conscientes y con un propósito definido, sino porque son las opciones más obvias y accesibles. Y eso es lo que mueve nuestra voluntad hacia algo. No porque sea lo mejor, sino porque es lo obvio y es lo accesible. El apóstol Juan advirtió sobre este punto algo importante acerca de la manera como se mueven los sentidos en el hombre. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Acompáñeme, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Vea cómo inicia este versículo, generalizando todo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Algo interesante aquí es que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto es lo más obvio y lo más accesible, es lo que está diciendo Juan.
Y en base a estos deseos, en base a estas pasiones, en base a esta vanagloria, muchas de nuestras decisiones diarias son moldeadas, porque representa ser lo obvio y lo accesible. ¿Y qué implica esto? Fama, dinero y poder. En resumen, es lo que Juan está apuntando. Los deseos de la carne, en ese sentido, lo que Juan está diciendo es que somos tentados por cosas que son lícitas, escuche, lícitas, pero que son llevadas fuera de sus límites. Satanás utiliza los deseos lícitos para producir pasiones ilícitas. Por ejemplo, el comer es bueno, claro, es algo necesario. Es un deseo lícito el comer, pero lo que hace el pecado es llevarlo a una pasión ilícita que se llama glotonería. Y lo mismo hablemos de la idolatría. El ser humano tiene un deseo lícito de poder reconocer a un ser supremo, en este caso Dios. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Produce una pasión ilícita de buscar y encontrar y formar nuestros propios dioses. Y ahí es donde el hombre pierde ese límite. La pereza, por ejemplo, también es bueno descansar. Claro, es un deseo lícito, permitido, saludable, pero fuera de sus límites se convierte en pereza y resulta ser algo perjudicial. Y el diablo trata de tentarnos de estas maneras. Por ejemplo, a Jesús trató de tentarlo por medio de los deseos de la carne, cuando le propuso que convirtiera las piedras en panes. Esto era lo más obvio y lo más accesible en ese momento. No era lo mejor, pero se presentó como algo obvio y algo accesible. Pero Jesús determinó, tomó la decisión y dijo, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablando sobre los deseos de los ojos. En este sentido, habla de una atracción que es externa, es decir, lo que percibimos a nuestro alrededor, que puede ser un deseo bueno, por ejemplo, el tener una casa propia, el tener un mejor automóvil o el trabajar arduamente para tener una buena posición económica. Son deseos ilícitos, pero cuando se traspasa el límite, se convierte en una pasión ilícita que está generando la codicia. Por ejemplo, Acán, dice la Biblia en Josué 7, él codició, él hurtó y él escondió. Es lo que la Biblia nos dice sobre Acán. Entonces, nuestros sentidos van detrás de los placeres que tiene el pecado. El tomar aquellas cosas le dio a Acán en su momento un buen sentimiento de satisfacción. Era lo obvio y era lo accesible, pero era una mala decisión. ¿Por qué? Porque él sufrió por la penalización de su pecado. Entonces lo obvio y lo accesible se convirtieron en malas decisiones. Satanás trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de los ojos, cuando le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré si postrado tú me adoras, en Mateo capítulo 4. Lo que Satanás estaba diciendo, mira, yo te puedo ayudar a que evites la cruz, a que no sufras, a que no tengas el rechazo de los hombres. Si tú te postras en este momento y me adoras, yo voy a hacer que los hombres te reconozcan, que los hombres te glorifiquen sin la necesidad de tener que morir en esa cruz. ¿Pero qué hizo Jesús? Eso era lo obvio y lo accesible. Pero Jesús tomó la decisión y dijo, no, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Hablando sobre la vanagloria de la vida, es todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al reconocimiento, al orgullo. ¿Sabe? En esta categoría entran las redes sociales. Es lo que buscan muchos. La jactancia, el orgullo, la arrogancia, la fama, la popularidad. Y en esta categoría Satanás usa la contemplación del logro personal, esa popularidad, esa fama, los aplausos de las personas. Y vemos cómo Satanás también trató de tentar a Jesús por medio de la vanagloria de la vida. Es decir, lo que era obvio y accesible, cuando Satanás va, lo lleva a una ciudad
y lo pone sobre el pináculo del templo y le sugiere que desafíe a Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Tomó la mejor decisión. Él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dios decidió por Jesús? No, el Padre no decidió por él. Él tomó su propia decisión. ¿Usted cree que él no quería comer un pan en ese momento? Tenía hambre, claro que lo quería hacer. Claro, pero eso era lo obvio, lo accesible, pero era una mala decisión. Ahora, Dios nos ha creado para poder tomar correctas decisiones. Y mire, sobre esto, Dios ha creado cada ser viviente con sus propios métodos para percibir y poder entender el mundo físico. Por ejemplo, las águilas tienen una extraordinaria visión de larga distancia. Las serpientes pueden oler mediante un sistema para probar el aire con sus sensibles lenguas. Los tiburones pueden detectar pequeñas cargas eléctricas y vibraciones en el agua producidas por peces cercanos y de esta manera pueden cazarlos. Incluso, vea, las bacterias tienen receptores químicos, que son pequeñas células sensoriales, que les permiten detectar químicos tóxicos en su ambiente. Es la maravilla de Dios en la creación. Ahora, en el ser humano, Dios nos ha creado para percibir el mundo mediante la vista, el sonido, el olfato, el tacto y el gusto. Y sobre estos sentidos, sobre esto que estoy hablándole, es que se asientan cada una de nuestras decisiones. Recuerde que originalmente en el Edén todo era bueno en gran manera. Nuestras emociones eran buenas, ¿verdad? Nuestra vista miraba siempre hacia lo bueno, la santidad, todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué sucedió? Entró el pecado y todo eso se corrompió, todo esto se desordenó. Entonces, si el ser humano percibe el mundo mediante sus sentidos, obviamente habrá una influencia del pecado que lo impulse a tomar decisiones que lo satisfagan. Aquí es donde debemos, por eso estamos hablando sobre esto, aprender a ordenarnos, controlar nuestros pensamientos, equilibrar nuestras emociones y someter nuestra voluntad al deseo de Dios. Nuestros sentidos son atraídos a los deseos de la carne, dice la Biblia claramente. No podemos tomar decisiones sobre lo que sentimos o pensamos únicamente. Debemos recibir la dirección de Dios. Romanos capítulo 13, verso 14. Léalo conmigo, por favor. Romanos 13, 14. El apóstol Pablo dice, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión, dice, no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Hago énfasis en la última parte del versículo, dice, no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. La Reina Valera dice, no satisfagáis los deseos de la carne. La versión Dios habla hoy dice, no busquen satisfacer los deseos de la carne. La versión hispanoamericana se lee así, escuche, no fomenten las desordenadas apetencias de la naturaleza pecaminosa. Claramente está aquí. Entonces, nuestros sentidos no son confiables en ese sentido. Debemos ordenarlos. No debemos alimentar los deseos de nuestra carne. El cuerpo humano, hablando sobre los sentidos, escuche esto, el cuerpo humano tiene un promedio de 11 millones de receptores sensoriales. 11 millones de receptores sensoriales. Aproximadamente 10 millones de ellos están dedicados a la vista. Ponga atención a esto. Algunos expertos estiman que la mitad de los recursos del cerebro son utilizados para observar, para ver. Dado el hecho de que dependemos más de la vista que de cualquier otro sentido, no debe sorprendernos que las señales visuales son el mayor catalizador de nuestro comportamiento. Es decir, que por esta razón, un pequeño cambio en lo que ves puede conducir a un enorme cambio en lo que haces.
Y según lo que está indicando esta información, que muchas de nuestras decisiones son impulsadas a través del sentido de la vista. ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Por lo que vemos, por lo que estamos observando en otros. Alguien dijo por ahí que nosotros imitamos a los que envidiamos. Tiene parte de verdad esto. Y sobre esto Jesús dijo en Lucas 11:34, Jesús dijo, la lámpara del cuerpo, ¿qué es? Es el ojo, no es casualidad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. Lucas 11:34. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es que nuestros ojos, nuestro sentido de la vista, es el mayor catalizador que determinará nuestras decisiones, que determinará nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Eva, por ejemplo, Génesis 3:6, dice la Biblia, Eva, ¿qué hizo? Vio, ¿nota? Ella vio, ¿qué vio? El fruto. La mujer dice, vio que el árbol era bueno para comer. Vio que era agradable a los ojos. Vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué sucedió? Vea cómo ella recibió esa señal visual y lo que vio fue su catalizador para tomar de su fruto, comerlo y darlo también a su marido, el cual comió, dice, así como ella. David, en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2, dice la Biblia que una tarde David se levantó de la cama, comenzó a pasearse sobre la terraza del palacio y desde allí, ¿qué hizo? Vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Y qué sucedió con David? Él recibió la señal visual y eso que él observó, eso que él vio, fue su catalizador para sus deseos inmorales. Salomón, respecto a esto del sentido de la vista, en Eclesiastés capítulo 2, verso 10, Salomón en una etapa final de su vida, él hizo esta siguiente declaración. Dijo lo siguiente: todo cuanto mis ojos deseaban, vea qué dice, repito, todo cuanto mis ojos deseaban, como el mayor catalizador del comportamiento y la conducta, dice Salomón, nada les negué, no les puse freno, no privé a mi corazón de ningún placer. Y él lamentó al final de sus días y concluyó y dijo que todo era vanidad en la vida. Él orientó su vida a una vida como si Dios no existiera por sus decisiones. Entonces, cuando una persona, sobre estos ejemplos que le he mencionado, cuando una persona determina lo que es correcto desde su vista o a sus propios ojos, ¿sabe qué va a suceder? Se va a inclinar por lo que es obvio y lo que es accesible. Eso es lo que va a suceder. Una frase en el consultorio de un oculista decía lo siguiente: que el 80% de lo que los niños aprenden durante sus primeros 12 años de vida es a través de los ojos. Y usted piensa en todo lo que los niños procesan cada día. Piensa en esto. ¿Qué es lo que nuestros niños están procesando visualmente todos los días? Mediante la televisión, mediante redes sociales, mediante lo que leen, las películas, las series, el entorno y el comportamiento de los demás. Y aquí entra una pregunta: ¿cómo podemos entonces tomar buenas y mejores decisiones? ¿Cómo debemos decidir entre lo que es bueno y lo que es mejor? ¿Cómo elegir entre la verdad y la casi verdad? Muchas decisiones que debemos tomar no están en blanco y negro, sino en tonalidades grises que pueden causar confusión sobre la decisión.
Hay personas que tienen pocas capacidades para tomar decisiones. No saben cómo decidir, no saben qué hacer. Y la consecuencia será que serán hombres y mujeres indecisos. Y se van a dejar llevar por las preferencias que de la mayoría. Hay otros que toman decisiones precipitadamente, son arrebatados, son impulsivos, son emocionales. No tienen la información importante o necesaria, pero ellos están decidiendo cosas sin saber. Simplemente se dejaron llevar por los sentimientos. Hay otros que saben lo que tienen que hacer, como lo vimos ahorita al principio. Saben lo que tienen que hacer, pero retrasan sus decisiones. Acumulan posibilidades y nunca toman una decisión al respecto. Sabemos que debemos abandonar un pecado, sabemos que debemos cambiar cierto hábito que no es saludable, pero retrasamos nuestras decisiones. Las retrasamos y nunca hacemos el cambio. Nunca hacemos algo para avanzar. Otras personas dejan que las decisiones las tomen otros. Y eso también es perjudicial. Y hay muchas personas que están esperando que las cosas se decidan por el azar. Es decir, que sea el tiempo, que sean las circunstancias las que resuelvan mis problemas. Y eso no va a cambiar nada. Intenciones sobre intención y sobre intención es lo que va a suceder. El cristiano debe tomar decisiones a la manera de Dios. La Biblia nos dice que Dios promete sabiduría a los que se la pidan. Santiago 1, 5 al 6 nos habla. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. No se quede siendo ignorante. Pídala a Dios y Él la va a dar. Él no se la va a negar a nadie. Debemos ahondar en la palabra de Dios. Debemos pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos a su verdad. Pues Él promete que su palabra nunca volverá vacía, según Isaías 55, 11. Sino que cumplirá todo para lo cual ha sido enviada esa palabra. Y debemos aprender a memorizar las Escrituras, a meditar en ella constantemente, porque esa verdad es la que va a ayudarnos a equilibrar nuestras emociones, a controlar nuestros pensamientos y a actuar con prudencia, siendo conscientes de la verdad de Dios. No podemos confiar en nuestra mente, no podemos confiar en nuestros sentimientos a la hora de tomar una decisión. Debemos fundamentarnos y establecernos en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a decidir mal si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos cansados, si estamos frustrados, si estamos lastimados. Uno debe ser prudente también, uno debe buscar a Dios. Y esa es la mejor opción que tenemos. Debemos aprender a esperar el momento adecuado para tomar una buena decisión. Entonces, nuestras elecciones van a determinar la dirección que tomaremos. Así que es importante que pensemos bien en lo que estamos decidiendo. La Biblia es muy clara cuando nos dice que solamente Dios conoce el panorama completo de una situación. Por eso es vital que aprendamos a confiar en la sabiduría, en la verdad y en la dirección de Dios. No dejarnos llevar por lo que sentimos. No basarnos solamente en nuestras intenciones de mejorar o hacer algo, sino tomar la decisión de confiar en Dios. Mire, en la Biblia hay una historia muy interesante que quiero compartirle. Esa se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6. Acompáñeme ahí. 2 de Samuel, capítulo 6. La sabiduría, debemos saber esto, se encuentra en saber decidir entre lo que es mejor y lo que no. La sabiduría nos va a ayudar a saber lo que es una mejor decisión y no sobre lo que es obvio y lo que es accesible. Segunda de Samuel, capítulo 6, nos narra el momento en que David decide traer el arca del pacto, es decir, él quería restaurar el lugar de adoración en Jerusalén, él quería trasladar el arca al templo de Dios. Recuerde que el arca había sido capturada por los filisteos y David tenía en su corazón y él tenía el deseo, ya no solamente la buena intención, sino él había tomado la decisión de devolver el arca a la casa de Dios. Aunque con buenas intenciones, dice la Biblia, David lamentablemente lo hizo de una forma incorrecta. Él recurrió a lo que era obvio
y a lo que era más accesible. ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue su error? Resulta que el arca fue transportada por sus soldados en un carro empujado por bueyes. Él decidió llevar el arca de regreso a su ciudad, pero en su travesía dice la historia que los bueyes que llevaban ese carro, que trasladaban el arca, tropezaron y el arca se comenzó a tambalear. Y Usa, que fue uno de los hombres que estaba conduciendo ese carro junto con su hermano, dice la Biblia que Usa extendió sus manos y tocó el arca para sujetarla, hizo este movimiento. Él impulsa sus manos, la sujeta para evitar que cayera el arca. Pero dice la Biblia que este hombre Usa, en el momento en que él la sostuvo, cayó fulminado, murió al instante. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué sucedió esto? Su intención era buena. Usa tenía una buena intención de evitar que el arca se cayera. Pero ¿qué sucedió? Se tomó una mala decisión. ¿En qué sentido? En el sentido de que Usa sabía perfectamente, porque fue un joven, un hombre que creció con el arca de Dios en la casa de su padre, porque el arca antes de ser trasladada estaba en casa de Abinadab, que era el padre de este hombre y de su hermano. Y durante 20 años esa arca estuvo en su casa. Él conocía perfectamente la ley de Dios acerca del trato y el manejo que debía tenerse sobre los artículos sagrados del templo. Que ningún hombre debía tocarla, solamente los sacerdotes o levitas. Y estaba totalmente prohibido que alguien tocara el arca de Dios. Números 4:15 nos dice acerca de la transportación del arca. Dice que no debían tocar cosa santa, de lo contrario morirían. Era una indicación que establecía un orden tanto para los levitas y sacerdotes y para el pueblo mismo. ¿Qué era lo correcto aquí? Parte de la instrucción que Dios había establecido era que los levitas, los sacerdotes, debían llevar el arca sobre sus hombros. Sobre sus hombros era la manera correcta de trasladarla. Y David también conocía este método. David también sabía lo que debía hacerse. Pero ¿qué sucedió? Que no se hicieron las cosas bajo el orden de Dios. Y esto trajo consecuencias trágicas. Para Usa, a él le pareció lo más obvio y lo más accesible sostener o empujar el arca en ese momento, pero no era lo correcto. Esto fue una mala decisión que le costó la vida. Buenas intenciones, malas decisiones. Y así pasa con nosotros muchas veces. Un joven puede tener la buena intención de quererse casar y decir, me quiero casar. Eso es un buen deseo, ¿cierto? Eso es algo bueno. Pero la mala decisión sería que quisiera casarse con alguien que no ama a Dios. Hablando de alguien cristiano. Esa sería una mala decisión. Una buena intención, por ejemplo, si te vas a casar, es que tus papás vienen un día contigo y te dicen, ay, mijito, pues mire, para apoyarlos, pues les vamos a prestar, les vamos a dejar aquí parte arriba de nuestra casa, un terrenito ahí para que ustedes construyan, para que ustedes hagan. Y buenas intenciones de los papás, ¿cierto? Pero sería una mala decisión, porque eso va a traer consecuencias. Y va en contra del principio bíblico. Porque tanto el hombre y la mujer, ¿qué deben hacer? Separarse del padre y la madre. Es parte de un principio, parte de un orden establecido por Dios. Mire, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, da consejos con buenas intenciones. Muchos, pero que no son bíblicos. Y aquí es donde debemos aprender a discernir. Consejos con buenas intenciones, pero que te van a impulsar a malas decisiones. Aquí es donde debemos aprender a discernir. Y la acción de Usa, sí, tuvo buenas intenciones, pero su acción, su decisión, estuvo basada en un error crítico de pensamiento. Y ahí están las consecuencias. Por ejemplo, para David, lo obvio y lo accesible fue pensar que no importaba quién cargara el arca. Para David, lo obvio y lo accesible fue pensar
que no importaba cómo fuera cargada el arca. Y dice el versículo 8 y 9 de 2 de Samuel 6, que David se entristeció porque Jehová había herido a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Es decir, la tristeza de David estaba basada en la confusión. Él no podía entender por qué sus buenas intenciones no fueron suficientes. Aunque la intención de David en llevar el arca de vuelta a su lugar era muy buena, era un deseo lícito, pero su método fue equivocado. Él tomó una mala decisión. Porque David movilizó a sus soldados para llevar el arca a Jerusalén. Lo que debía hacer David, y por orden establecida por Dios desde los tiempos de Moisés, era que el arca debía ser movilizada por los levitas. Ellos eran los indicados para transportar el arca. Esto habla de un orden correcto, un orden establecido por Dios. Ellos eran los únicos que podían tocarla, pero en cambio, ¿qué hizo David? Recurrió a lo obvio y lo accesible. Pues, que mis soldados la lleven. Tráete 2 bueyes, un carro, y así de fácil lo hacemos. Buenas intenciones, pero malas decisiones. Y todo esto lo que provocó fue que el arca no llegara de inmediato al lugar que debía llegar, que era el templo de Dios. ¿Y saben cuánto se retrasó? 90 días. 3 meses. Porque David tuvo miedo. Él se sintió inseguro de mover el arca. Él ya no lo quiso hacer por sus malas decisiones. Y él debía seguir el orden correcto. Pero ¿qué hizo? Lo obvio y lo más accesible. Y lamentó su decisión. Vemos en Primera de Crónicas capítulo 15, verso 11 al 13. Ya estoy terminando. Donde aquí leemos el segundo intento de David por llevar el arca después de 3 meses. Dice Primera de Crónicas 15, verso 11 y 13. Y llamó David a los sacerdotes. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué hizo David? Llamó a los sacerdotes. Ya no se dejó llevar por lo obvio y lo accesible. Ya no fueron buenas intenciones, sino que hizo lo que debía hacer. Tomó la determinación, la decisión correcta. Llama a los sacerdotes, dice Sadoc, Abiatar, a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Vosotros, dice, y vuestros hermanos, y pasad el arca de Dios al lugar que le he preparado. Pues dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, ahí él mismo está reconociendo, por no haberlo hecho así la primera vez, dice, Jehová nuestro Dios nos ha quebrantado, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ese es el punto clave. David está diciendo, no consultamos a Dios, lo hicimos a nuestra manera. Sí, nuestra intención era agradar a Dios, pero la manera en cómo trasladamos el arca fue la manera inapropiada y sufrimos las consecuencias. Mire, hay muchas maneras en que nosotros mismos podemos convencernos que estamos haciendo bien las cosas. Y podemos decir, no, es que yo siento que está bien, yo pienso que esto es lo correcto, pero no estamos actuando de manera apropiada. Buenas intenciones, sí. Y a veces lo obvio y lo accesible es lo fácil, pero no lo apropiado, no lo que es correcto. Nos salimos de ese orden. Pablo dice en 1 Corintios 6, 12 al 13 sobre esto. 1 Corintios 6, 12 al 13 nos dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ciertamente, hablando sobre Usa y David, era lícito a lo mejor que David él justificó, ¿no? Esto es lícito, esto es bueno en este momento. Transportar el arca de esta manera, pero no convenía, no era apropiado, no era lo correcto. Se salió de ese orden. Y Pablo lo deja bien en claro. Todas las cosas, lea conmigo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice, no me voy a dejar dominar de ninguna. Para facilitar decisiones difíciles debemos preguntarnos lo siguiente: ¿esto que yo voy a decidir es provechoso para mi vida? La frase todas las cosas me son lícitas se había convertido en aquellos tiempos en un lema con la que algunos corintios justificaban su inmoralidad sexual. Lo podemos ver actualmente, donde hay una total liberación sexual, la cual afecta a todos. En estos tiempos, más que en muchos otros, se ha popularizado la frase: si te gusta, simplemente hazlo. Hazlo, es decir, apela a tus buenas intenciones, a lo obvio, a lo que es accesible. Pero debemos preguntarnos, fíjese, en cada decisión que nosotros tomamos, ¿lo que yo estoy haciendo es lícito o ilícito? Si yo lo juzgo desde la perspectiva de mis ojos, si me parece atractivo, yo voy a decir, es lícito. Así fue David, como él pensó. Si lo juzgo desde la orientación de mis emociones y digo, si me hace sentir bien, entonces es lícito para mí. Vea cómo sobre lo que pensamos y sentimos es que determinamos nosotros mismos lo que es lícito o lo que es ilícito a nuestra conveniencia. Por eso Pablo establece un dogma que nos ayudará a discernir entre aquellas cosas que son neutras, que a veces nos cuesta trabajo poder identificar. Por eso dice, mas no todas me convienen. El término griego para convienen significa para mi ventaja. Si algunas cosas me parecen bien, desde mi perspectiva, desde mis sentidos, ojos, ¿verdad?, emociones, si algunas cosas me parecen bien, pero no son para mi ventaja física, emocional o espiritual, ¿qué debo hacer? Desecharlas. Las cajetillas de cigarro, ¿qué dicen ahí en letras grandotas? Fumar produce cáncer. Sí, la gente dice, tú fuma, no te preocupes. Pero el cristiano aplica otro juicio. ¿Esto es para mi ventaja? ¿Qué va a producir en mi cuerpo? Cáncer, lo desecho. Y esto aplica muchas cosas, a muchos hábitos en nuestra vida personal. Hay muchas cosas que hacemos que no son malas en sí mismas. Como lo mencioné ahorita, dormir no es malo, es bueno, es necesario, pero también debe haber orden. No puedo quedarme acostado todo el día y toda la tarde, evadiendo mis responsabilidades. Eso no sería una ventaja espiritual para mí. Eso no traería ningún provecho ni físico, ni emocional, ni espiritual, porque estaría cultivando la pereza y el letargo en todos los sentidos y desaprovecharía mi tiempo. Y aplicamos este principio para tomar buenas decisiones. Esto mismo aplicaríamos a diferentes temas, hablando sobre la televisión, hablando sobre el celular, sobre el ejercicio, hablando sobre la comida, hablando sobre todo esto, sobre las amistades. Pues sí, se ve que es buena onda, ¿qué tiene? ¿Y es para mi ventaja la amistad de esta persona? ¿Me trae un beneficio físicamente, emocionalmente, espiritualmente? Aquí es donde ponemos ese filtro sobre nuestras decisiones. Esta serie que estoy viendo, sí, que todo el mundo ahorita es lo máximo porque todos la están viendo. A ver, ¿aplicas este filtro? Sí, la puedo ver, pero ¿trae ventaja sobre mi vida? ¿Hay algún beneficio? Porque si te contamina, porque si es una serie promotora de valores anticristianos, ¿qué debes hacer? No, porque no es para mi ventaja, no es para mi beneficio y debo desecharlo. Y esto aplicamos a diferentes puntos. Aprovechar bien, por ejemplo, debemos preguntarnos, ¿va a ser para mi provecho? Esta decisión que estoy tomando me ayudará a aprovechar bien mi tiempo, contribuye para fomentar autodisciplina en mi vida, para ordenarme. Y Pablo está enseñando claramente que no debemos juzgar las cosas con una actitud de lo puedo hacer, lo puedo comprar, me parece bien, lo veo bien, me siento bien, entonces lo voy a hacer. No, Pablo dice, no.
Todo lo que hagamos debe contribuir a nuestro beneficio espiritual. Y mire, por ejemplo, la formación de un buen hábito de limpieza en casa. ¿De qué manera contribuye para mi ventaja? Contribuye en que usted pueda tener un espacio limpio, agradable y alejado. Y eso va a contribuir para que usted no tenga distracciones y pueda tener mejores tiempos devocionales con Dios. Contribuye ese tipo de hábitos para bien de nuestra vida. Entonces, Pablo concluye y dice, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de estas cosas. Y termino. Hagan lo que hagan los demás. Vean lo que vean los demás. Escuchen lo que escuchen los demás. El tipo de música, intérpretes, cantantes. Si no me edifica, si no es un beneficio para mi vida, si no trae una ventaja en mí, no lo voy a hacer, es lo que está diciendo Pablo. No me voy a meter debajo de la potestad de nada ni de nadie. Y las palabras griegas son el mismo radical en estas frases, lo que permite aquí un juego de palabras muy interesante, porque Pablo dice, todas las cosas están en la capacidad de mi decisión. Yo puedo decidir hacerlo o no hacerlo, es lo que le está diciendo. Y yo, dice Pablo, tomo la decisión de no someterme bajo el poder de ninguna cosa que sea perjudicial para mi vida. Y mire, tenemos la capacidad para frenar conductas indecentes. Esto está en nuestras manos. Esto está en nosotros. Decir no cuando sabemos que debemos decir no y decir sí cuando sabemos que será para nuestra edificación. Así de sencillo es esto. Entonces, no debemos guiar o establecer nuestras decisiones con buenas intenciones. Debemos evaluar las cosas. Debemos actuar en base a lo que la palabra de Dios día a día nos enseña. Y aquí está el filtro para tomar mejores decisiones. Sí, todo nos es lícito, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. No todo nos conviene, no todo nos edifica. Aprendamos a no dejarnos dominar por aquello que está causando desorden en nuestra vida, aquello que está impulsando a que tengamos hábitos pecaminosos. Tomemos decisiones que honren a Dios. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Rogamos, Señor, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón, que nuestro corazón pueda ser esa tierra fértil a través de la cual tu palabra dará fruto.